Inversores de venture capital específico o inversores del mundo emprendedor, hay diferentes personas. Hace 20 años, cuando recién empezaba, el dinero venía de Estados Unidos. En Latinoamérica no existía ese dinero de riesgo. De hecho, casos como Mercado Libre, sus rondas iniciales de financiamiento fueron en Estados Unidos. Digamos, en Latinoamérica no tenían ese capital para empezar a plantear ese nivel de proyectos tecnológicos que disrumpan un mercado. Hoy ya hay fondos con base en Latinoamérica, con base en Argentina más específicamente, incluso ya fondos regionales por determinadas regiones o provincias del país. Quienes están atrás, los que invierten en eso son, por un lado, emprendedores que han tenido cierto éxito, personas que han construido empresas de tecnología, las han podido vender o todavía son parte, pero ya pueden vivir bien de eso, entonces apuestan a la nueva generación de emprendedores tecnológicos. Por otro lado, empresas o empresarios o empresarias del mundo tradicional que saben que sus negocios tradicionales les generan buena caja, pero por otro lado saben que la tecnología genera alto impacto y alta rentabilidad por otro lado, entonces en general destina una parte de sus ingresos o de su flujo a invertir en nuevas etapas de emprendedores. Y después, ya a nivel más institucional, si querés, están los fondos más, o fondos de fondos, o fondos corporativos, o los family offices, que son grandes grupos familiares que tienen diversas negocios o diversas industrias en las que invierten, y una parte también de su capital lo quieren destinar a negocios de alto impacto y de alta rentabilidad, que en general son los emprendimientos de tecnología. Entonces es una forma de diversificar y estar cerca de la innovación y estar cerca de la potencialidad de, yo siempre digo, con poco dinero podés estar cerca de invertir en el próximo Mercado Libre. Entonces eso también pasa. A nivel internacional hay fondos ya de pensiones, fondos de jubilaciones, que quizá en Latinoamérica o en Argentina no hay tanto de ese mercado. ¿Hay plata en el mercado y hay plata por fuera del sistema bancario? Hay mucho más que hace años atrás. En 2021 hubo un pico. Entonces en 2021, producto de la digitalización, producto de la pandemia, producto de tasas casi cero a nivel mundial, entonces muchísima liquidez, el mercado de venture capital o el financiamiento para emprendedores era altísimo, muy grande. Entonces era un año donde, no sé si recuerdan las noticias, pero yo diría, todos los días había un unicornio, todos los días había una noticia de un unicornio, todos los días había noticias de rondas de inversión. Eso fue un pico, se volvió un poco para atrás, digamos, se cayó, se fue pinchando, por así decirlo un poco, pero el nivel de inversión que hoy hay en emprendedores y en venture capital, no solo en Argentina, en Latinoamérica, sino también a nivel internacional, es más alto que previo a la pandemia. Quedó un nivel ya de conciencia de que la inversión en tecnología y en emprendedores de alto impacto puede modificar la realidad de muchos países. Y hoy muchos emprendedores están buscando financiamiento para sus ideas o sus proyectos, pero en realidad lo que hoy hay que hacer es consolidar esas ideas y ese proyecto, porque las inversiones o los fondos para invertir existen y son muchas. Lo que es necesario es tener ese proyecto totalmente firme para que quienes buscan invertir en este tipo de inversiones, en este tipo de proyectos, tengan las certezas de que ese proyecto puede tener futuro. Cuando un inversor quiere analizar invertir en un equipo emprendedor, lo que también quiere ver es su capacidad de ejecución, ¿no? No solamente que tenga una buena idea, que haya identificado primero un problema importante, que tenga una buena idea para solucionarlo, sino que tenga capacidad de ejecución. Y muchas veces se demuestra esa capacidad de ejecución yendo a la calle, como le decimos nosotros, intentando probar un MVP, intentando testear con usuarios reales, intentando tener ese feedback del mercado para saber si lo que uno está proponiendo va a generar esa solución de alto impacto. Entonces, cuando uno pone primero el financiamiento por delante de todo ese proceso de intentar ir al mercado, a la calle, a los usuarios, a probar algo, está empezando como un poco equivocado. Muchas veces cuando hay mucha liquidez en el mercado se piensa de que, bueno, no, primero puedo conseguir el dinero y después veo cómo lo testeo con el mercado. Hoy se valora mucho más animarse a testear cosas y después sí quizá ir a buscar el financiamiento para dar un paso adicional, una escalada, una nueva línea, etc. Y hay distintos perfiles de inversores que pueden ingresar en distintos momentos del desarrollo de la idea y del proyecto. Pero en definitiva, cuando vamos a convencer a alguien que financie nuestros proyectos, lo que van a mirar fundamentalmente es a quien tiene la idea,
al problema que está solucionando y al equipo que conforma la solución de ese problema. Nosotros te diría que la tecnología no es el principal driver de decisión. Cuando mencionamos tecnología es por un nivel de la escalabilidad que le puedes dar a ese proyecto. En general, cuando nosotros lo que primero analizamos es el problema y el equipo. Y voy a separar estas dos cosas porque el driver de decisión final termina siendo el equipo, pero la mirada inicial va por el problema. O sea, cuando alguien viene a presentar una startup tecnológica, tiene que estar planteando que va a resolver un problema, o va a disrumpir una industria, o va a plantear un nuevo paradigma en una industria que es 10x, decimos, la solución actual. Digamos, 10x no me dio en rentabilidad, porque es muy difícil decir eso, pero sí decir, yo no voy a mejorar la eficiencia un 10% de algo, sino quiero darle vuelta directamente a este problema, quiero plantear un nuevo modelo. Entonces, por eso tiene tanto riesgo, ¿no? Porque en definitiva está planteando algo que es romper el status quo de lo que se hace hasta ahora. Ese es el problema. Y por otro lado, el driver de decisión termina siendo, ok, ese equipo tiene las capacidades, tiene los skills para resolver ese problema, y entonces ahí es donde analizamos el equipo. Y se analizan varias cosas, como por ejemplo que puede ser que sea más de una persona, que sean complementarios los roles, que tengan experiencia previa haciendo o emprendimiento, o tecnología, o contratando gente. Entonces ahí se analizan muchas cosas, qué capacidad de resiliencia tiene, porque en general emprender es ir muchas veces contra la corriente. Entonces todo eso se analiza. Y después sí, la tecnología entra por una cuestión de lo que invertimos nosotros en Venture Capital, en capital de riesgo emprendedor, es buscando altísimo potencial, altísimo retorno. En el medio puede ser que algunas no lleguen a hacerlo, pero las que sí lleguen a hacerlo son empresas que son después icónicas a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, por eso, y eso te lo da la tecnología, la posibilidad de escalar rápidamente a muchos países y siendo poco capital intensivo, por así decirlo. En general, tenemos poca, diría, educación formal en temas de emprendedurismo, ¿no? Yo también soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Suárez, después me vine a estudiar aquí, estudié economía en la Universidad de Buenos Aires. En ningún momento había una agenda del emprendedurismo o que me planteen cosas de emprendedurismo. Entonces, sí, el modelo de financiamiento para mí era mercado de capitales, bancos, o sea, mercados tradicionales. Y después cuando uno va entrando en otras dinámicas, empieza a escuchar los casos de Venture Capital. En general creo que tiene que ver con un tema de madurez del ecosistema propio. En países más desarrollados hay muchos más casos de empresas grandes tecnológicas, unicornios, casos de éxito. Son públicos, estas personas hablan, entonces uno mientras se va formando, y las universidades también le dan mucho foco al tema de emprendedurismo. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando es joven ya escucha que hay otra forma de hacer negocios, hay otra forma de conseguir capital, hay otra forma de plantear la construcción de soluciones mediante tecnología. Y creo que es una cuestión de madurez, de que se van a ir conociendo cada vez más casos de éxito, se van a ir dando a conocer cada vez más fondos de Venture Capital. Y nada, creo que el Venture Capital es una cuestión de tiempo hasta que en Latinoamérica ya creció muchísimo, ¿no? Pero para que esté más en la discusión pública, por así decirlo, creo que es una cuestión de tiempo. Y bueno, muchas veces también falta incentivos, comunicación, roles del área de gobierno, académicos, todas las personas que puedan comunicar. Para mí, personalmente, creo que lo mejor es hablar de los casos de éxito, digamos. Las empresas que hoy son emblemáticas, por ejemplo, un Mercado Libre, un Globant, un Despegar, digamos, todos los que fueron unicornios, que se construyeron en base a que en algún momento recibieron capital de riesgo. Y ni hablar de todo, hay toda una nueva camada de empresas biotecnológicas argentinas que están haciendo cosas muy interesantes a nivel mundial, también fueron financiadas por Venture Capital. Con Sancor, en su momento lo que queríamos hacer era justamente fondear proyectos que tengan esa mirada exponencial latinoamericana, pero que puedan surgir de cualquier lado del país. Y el desarrollo de Venture Capital es muy fuerte en estos últimos años, tanto es así que ya las distintas empresas están empezando a buscar perfiles más específicos. Por ejemplo, en el que está Juan Ignacio Zapata, donde están buscando inversiones en el futuro del trabajo. A medida que han pasado los años, y te diría en los últimos 10 años más que nada, se aceleró bastante la aparición de nuevos fondos de Venture Capital, un poco empujado por esto que te decía de quién fondea los fondos de Venture Capital, que son empresas o empresarios tecnológicos que han tenido cierto éxito y que ya quieren fondear la siguiente etapa de emprendedores, empresas que se abrieron a que la innovación no solamente sucede al interior de la organización,
y por más inversión en I+D que le ponga, sino que también la innovación puede venir de afuera. Entonces, empresas que se han animado a invertir, fondos institucionales multilaterales que han venido también a invertir. Entonces, la verdad se ha generado más masa crítica, se ha conocido más casos de éxito y eso hace que empiecen a haber más fondos de Venture Capital diciendo yo quiero participar. Puntualmente nosotros lo que vimos es que en Latinoamérica todavía hay muchos fondos que son más agnósticos o generalistas, como se llama, que es invierten en tecnología, invierten en alto impacto, pero pueden invertir en diferentes verticales. A medida que va pasando el tiempo ya empiezan a aparecer fondos que son más especialistas. Los primeros que aparecieron quizás son los más científicos en Latinoamérica, fondos de biotecnología, en robótica, nanotecnología, y a su vez están empezando a aparecer, bueno, o ya han aparecido fondos más fintech, más de e-commerce, porque son sectores grandes. Puntualmente nosotros lo que estamos haciendo ahora es construyendo un fondo que se llama Alina Venture Capital y va a invertir en futuro del trabajo. Creemos que hay una oportunidad muy importante ahí de replantear cómo está el mundo del trabajo. Ya se ha redefinido con la pandemia y la pospandemia lo sigue redefiniendo y lo que tenemos en claro es que no va a ser igual, no va a seguir siendo igual hacia futuro. Y bueno, estamos invirtiendo en diferentes tipos de startups de Latinoamérica, habla hispana, que estén revolucionando la gig economy, todo lo que son los trabajos de plataforma, todo lo que es plataformas de talento y de macheo de talento y de freelancers, todo lo que implica recruiting, onboarding de nuevos empleadores para tener el mejor talento en una organización, wellness y beneficios para que una persona sienta ganas de estar en una compañía, todo lo que implica inteligencia artificial para acelerar procesos internos, para mejorar la interacción entre equipos y la comunicación interna, y todo lo que tiene que ver con la educación para el trabajo, ¿no? También vamos a estar invirtiendo en lo que se llama EdTech y se llama, perdón que utilice muchas palabras en inglés, pero es upskilling y reskilling, que es la formación que vos recibiste hace 20 años en la universidad no te puede servir para el 100% de las cosas que se necesitan el día de hoy, ¿no? Entonces hay muchos modelos ahí que plantean de qué manera constantemente te estás educando, más que nada en capacidades digitales. Así que bueno, en eso vamos a estar invirtiendo, un proceso con un gran equipo, que tenemos socios y venture partners que vienen de reconocida trayectoria, tanto en el ecosistema emprendedor como en el mundo de los recursos humanos. Y para cerrar con Zavala, le volvimos a hacer la pregunta con la que iniciamos esta nota. ¿Hay fondos para emprendedores? ¿Hay plata en el mercado dispuesta a tomar riesgo e invertir en buenos proyectos? Es una nueva, digamos, lo que tenemos nosotros el desafío es de explicar lo que es el modelo de Venture Capital, cómo funciona este modelo de financiamiento de capital de riesgo, qué plazos tiene, qué riesgos, qué liquidez hay. Pero sí, hay dinero, hay cada vez, como te decía, cada vez más empresarios, organismos, family offices, empresas grandes que tienen un brazo de corporate venture capital, como lo hacía yo en Sancor Seguros, y creo que sí. Lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de proyectos se financian. Hay proyectos que son más de economía tradicional y ahí sí tienen que recurrir a los mercados financieros quizá conocidos, mercado de capitales, bancos, y los proyectos de tecnología más disruptivos que intentan plantear nuevos paradigmas para el país, para Latinoamérica, yo les diría que sí, que estudien, se acerquen a Venture Capital. Y a su vez hay diferentes etapas en Venture Capital. Incubadora, aceleradora, fondos más pre-seed, seed, semilla, serie A. Entonces es cuestión de uno encontrar en qué nicho puede ir a buscar ese capital. Pero sí, hay capital, hay interés y ya se comprobó, por estos casos de éxito que te comentaba, que la inversión en tecnología, en grandes procesos disruptivos, a largo plazo es beneficiosa.